Volvemos en esta segunda parte de la tribuna con la participación de Andalucía por sí, y lo hacemos hablando de turismo y de cultura, porque esta misma semana precisamente se inicia un proyecto nuevo en la delegación dedicado a la arquitectura regionalista. Así es, y la verdad es que me hace bastante ilusión poder compartir esto y poder anunciar esto, porque es una iniciativa que hasta ahora nunca se había llevado a cabo en Alcalá, ¿no? Que son unas jornadas centradas en la arquitectura regionalista que tiene tanta presencia en nuestra ciudad. De hecho, algunos de los principales elementos, de los principales edificios de la ciudad, pues forman parte de esta corriente arquitectónica, ¿no? Y algo tan singular y que forma parte de la identidad alcalareña, pues pensaba, y así lo hemos puesto en marcha, que merecían unas jornadas específicas, ¿no? Por eso hemos puesto en marcha pues esas primeras jornadas sobre la arquitectura regionalista andaluza en Alcalá. Y este viernes 26 a las 6 de la tarde pues empezamos con la ruta a través por Alcalá, guiada por Juan Hurtado, que nos va a describir, nos va a enseñar muchas cosas sobre los principales elementos de la arquitectura regionalista. En este caso, a las 6 de la tarde, en la Plaza de España, en las puertas del Colegio Público Pedro Gutiérrez. Allí arrancará la ruta, no hace falta reserva previa, simplemente todo aquel o aquella interesada que quiera participar y aprender de la mano de Juan Hurtado más sobre la arquitectura regionalista, pues va a tener el placer de hacerlo. Eso será a las 6 de la tarde, empezaremos en la Plaza de España y terminaremos en la Casa de la Cultura, donde allí justo pues se inaugurará la exposición fotográfica del Fotorally, del 7º Fotorally, que entre las temáticas de esta edición pues forma parte también de la arquitectura regionalista, así que podremos ver también algunas fotografías interesantes respecto a este tipo de arquitectura. Eso será esta semana. Y en las siguientes semanas pues sí que tendremos dos conferencias, una de Rocío Paneque, que es una investigadora de la Universidad de Sevilla, que ha trabajado mucho y se ha documentado mucho respecto a algunos de los edificios de la ciudad. De hecho, fue ella una de las autoras, o la principal autora que defendía la autoría de Juan Talavera del edificio de Villa Esperanza, por ejemplo, que no lo teníamos documentado y gracias a sus trabajos pues hemos podido documentarlo, y ha profundizado también en edificios o los elementos arquitectónicos de la arquitectura regionalista en el edificio de la casa de Juan Talavera, ¿no? que como sabemos próximamente pues pasará a manos municipales. Pues esa será una conferencia, será en el museo el jueves 2 de mayo a las 8 de la tarde, y el martes de la semana siguiente, el martes 7, tendremos una conferencia también a la misma hora, a las 8 de la tarde, y en el mismo sitio, en el Museo de Alcalá, sobre la cerámica, el papel de la cerámica en la arquitectura regionalista. También en general la cerámica tiene un papel protagonista también en muchos elementos de la arquitectura en la ciudad, muchos edificios, y tiene un protagonismo especial, ¿no? Bueno, pues gracias, en colaboración con la Asociación Pisano, vamos a conocer un poco más sobre la arquitectura, sobre la cerámica dentro de la arquitectura andaluza. Y por último, terminaremos con una película, con una sesión de cine en el Teatro Gutiérrez de Alba. Después de mucho tiempo, pues vamos a recuperar una proyección cinematográfica en el Teatro Gutiérrez de Alba. Será el 8 de mayo a las 8:30 de la tarde, con la película Aníbal, el arquitecto de Sevilla. Es una película que además ha sido premiada en distintos festivales de cine de Andalucía, y pues este miércoles 8 de mayo a las 8:30 de la tarde la podremos ver gratuita, entrada libre hasta completar el aforo del teatro. La podremos ver aquí en Alcalá. Es una película en la que se centra en la vida y en la obra del arquitecto referencia de este movimiento de la arquitectura regionalista, como fue Aníbal González, creador de, entre otros edificios, la emblemática Plaza de España de Sevilla, ¿no? Pues a través de esta película, de este audiovisual muy interesante, vamos a poder descubrir un poco más sobre su figura y sobre todo un poco más sobre su obra y la arquitectura regionalista en general. Este básicamente es un programa escueto, es corto, tiene algunos, en cuestión de 3 semanas se va a desarrollar. Va a ser la primera vez que se va a realizar en la ciudad, por lo tanto espero que la ciudadanía lo acoja con mucho cariño, que participe y podamos seguir profundizando en uno de los elementos fundamentales de la identidad contemporánea alcalareña, como son los edificios regionalistas. Bueno, pues ahí tienen la información sobre estas jornadas regionalistas, ya saben ustedes, con acceso totalmente gratuito. El próximo 9 de junio son las elecciones europeas y desde Andalucía va a haber una candidatura apoyada por Andalucía por sí, pero en este caso bajo el nombre Ahora Andalucía,
que, bueno, pues apoyada por ciudadanos de diferentes formaciones. Efectivamente. Desde finales del año pasado, andalucistas, no solamente Andalucía por sí, también de la Adelante Andalucía y de otras organizaciones políticas, sindicales y sociales del ámbito del espectro andalucista, venimos impulsando una serie de encuentros donde hemos reflexionado sobre la situación actual del andalucismo y el futuro del proyecto político exclusivamente andaluz, ¿no? Y bueno, después de esas sesiones, en la Palo de la Vide, también en Alcalá tuvimos algunas virtuales, pues se ha cuajado, digamos, ese movimiento, ese grupo de personas, y eso se va a trasladar en una coalición electoral bajo el nombre de Ahora Andalucía-Andalucistas, en la que, bueno, pues vamos a concurrir no solamente Andalucía por sí, también Convergencia Andaluza, Andalucía entre todos, Compromiso por Andalucía. Son partidos del espectro andalucista con más o menos presencia en distintas provincias andaluzas, donde bueno, todos nos hemos puesto de acuerdo y al servicio de un impulso de la ciudadanía, ¿no? Hay muchísima gente inscrita. Todo esto empezó no solamente con los encuentros, sino también con un manifiesto donde 220 y tantas personas del ámbito andaluz, en la ciencia, en las artes, en la política y en la cultura, entre otros campos, pues se sumaron a ese manifiesto, y ese manifiesto es lo que ha derivado en esta candidatura. En estos días estamos precisamente en la conformación o la plasmación en lo concreto, ¿no?, de esa candidatura, que al final es una lista con 61 hombres y mujeres, más los correspondientes suplentes, y que bueno, que simplemente en el proceso de suma de apoyo ha recabado más de 600 apoyos de personas que están comprometidos con una iniciativa política como esta, que al final lo que persigue fundamentalmente, y para que la gente que nos está viendo lo entienda, es que haya una lista andalucista, una lista que mire y que defienda exclusivamente la voz de Andalucía y los problemas de Andalucía en el Parlamento Europeo. Por las características de las elecciones europeas, que además donde la circunscripción no es provincial ni es autonómica, sino que es estatal, es decir, todos los españoles en cualquier punto de España, incluso los españoles que estén fuera de España, van a poder votar por esta candidatura andalucista bajo el nombre de Ahora Andalucistas, ¿no? En estos días, como te decía, se está configurando la lista. De esos 600 personas, pues más de 100 se han propuesto como candidatos o candidatas, y ahora se está llevando a cabo un proceso abierto donde todas esas 600 personas que se han inscrito, más toda la militancia y las organizaciones políticas que conforman esa coalición, pues van a poder participar. De hecho, ya lo están haciendo, votando a los candidatos y candidatas que consideren más apropiados para formar parte de esa candidatura europea. Y justo pues en ello estamos. Hasta este jueves por la noche están abiertos el proceso de votación. Supongo que en unos días pues ya está la lista conformada y podremos conocerla y presentarla. ¿Cuál es la expectativa? Pues mira, la expectativa fundamental y el reto fundamental que nos unen a todos y cada uno de los que formamos parte de ese proyecto Ahora Andalucía Andalucista es precisamente que un ciudadano andaluz, esté donde esté, el día 9 de mayo, cuando vaya al colegio a votar, encuentre una papeleta de estricta obediencia andaluza, que mire por Andalucía, porque no hay que perder de vista, Ana, que además venimos en un contexto donde en febrero quedó patente en las gallegas cómo los gallegos apoyaron a sus partidos propios. Esta misma semana, el domingo, vimos cómo el pueblo vasco apoyó a sus formaciones vascas, donde hay de los 75 diputados, 54 de ellos, la inmensa mayoría, son organizaciones de exclusiva obediencia a Euskadi, ¿no? El próximo mes, además, antes de las europeas, vamos a tener las catalanas, donde se va a repetir el mismo escenario. Y en junio toca Andalucía, para que Andalucía tenga una voz en el Parlamento Europeo. Allí es donde se deciden políticas medioambientales muy importantes. La política agraria comunitaria también se decide en el Parlamento Europeo. Y eso tiene una afección de lleno en la agricultura, en los ecosistemas y la naturaleza de Andalucía, por no hablar de la economía. Entonces, todas estas cuestiones, si no tenemos andalucistas en el Parlamento Europeo, nadie hablará específicamente de Andalucía. Y en ese sentido, todos aquellos los que estamos implicados en este planteamiento y desde este punto de vista, lo que nos une fundamentalmente es presentar una candidatura andalucista al Parlamento Europeo, y también con el compromiso de que no haya más elecciones del ámbito que sea, europeo, estatal, autonómico ni local, donde no haya una candidatura fuerte desde el andalucismo político. Y en ello estamos trabajando.
creo que es un paso importante reunir a 5 organizaciones políticas y a personalidades del mundo de la cultura, de la política, de la ciencia, de toda Andalucía, de distintas organizaciones políticas que a título individual van a formar parte de este proyecto, apoyan este proyecto y van a colaborar en que este proyecto consiga obtener resultados y llevar una voz andalucista al Parlamento Europeo. ¿Está despertando una tercera generación de andalucistas? Bueno, los teóricos del andalucismo que escriben, que reflexionan y que comparten sus opiniones, pues coinciden en que después de la primera ola del andalucismo, que era la de Blas Infante, la segunda ola, que fue la de Rojas Marcos y el Partido Andalucista, pues que hay una tercera ola del andalucismo de las manos de las iniciativas culturales, no solamente a nivel político, sino también a nivel cultural, una conciencia netamente andaluza de muchos jóvenes andaluces que algunos aquí y muchos otros fuera de aquí están defendiendo precisamente poner donde se merece la cultura, la identidad y la economía de Andalucía. Hay comunidades andaluzas de gente de 20 y 30 años en Madrid, en Barcelona, en Berlín, emigrados, igual que hace 50 años Carlos Cano cantaba a la emigración andaluza y decía aquello de andaluz que tu voto no emigre para que así no emigres tú. Pues hoy en día estamos en la misma circunstancia. Lo que pasa es que antes se cogía un tren nocturno que te llevaba fuera de España y hoy en día pues se coge un vuelo de Ryanair, ¿no? En chavales que además entonces quizá el perfil de los emigrantes pues no tenían carreras universitarias y hoy en día son gente joven, súper preparada, que tienen que buscarse la vida fuera de Andalucía porque aquí no encuentran trabajo de lo que han estudiado, ¿no? Y es una pena que los andaluces y las andaluzas tengamos que prescindir de parte de nuestros amigos y de nuestra familia, de parte del talento joven andaluz, porque aquí no tengamos resortes económicos, no tengamos empresas, no tengamos estructura y no tengamos inversión suficiente para crear proyectos económicos que den empleo y que permitan generar proyectos de vida a esos jóvenes andaluces, ¿no? Que en su mayoría son los que en la actualidad se están teniendo que ir fuera. Habéis demandado en muchas ocasiones tener voz en el Congreso de los Diputados y además habéis recriminado a partidos de Andalucía que sí que están allí, que no, o más bien diputados de partidos nacionales andaluces que no representan a Andalucía y no defiendan los derechos de los andaluces. ¿Esperáis tener voz antes en el escenario europeo que en el nacional? Creo que las elecciones europeas son una oportunidad para visibilizar precisamente este mensaje, por lo que te estoy diciendo, porque además venimos de un contexto donde en febrero ha tocado Galicia, en abril ha tocado Euskadi y en mayo va a tocar Cataluña. Entonces, si los andaluces no nos ponemos en pie, no sacamos nuestro orgullo propio y apostamos por una candidatura que dé voz a nuestros problemas, que dé voz a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos que se han ido fuera, pues entonces sí que estamos perdidos, porque si no, no cambiará nada y todo seguirá igual y la gente tendrá que irse fuera de Andalucía porque aquí no encontrará trabajo, no encontrará oportunidades para desarrollar su proyecto de vida y esto es fundamental. O sea, si los andaluces y las andaluzas no alzamos nuestra voz, pues serán otros territorios los que hablen por sí mismos y donde conseguirán poner en el centro de la problemática nacional y de la problemática europea sus problemas. Por tanto, necesitamos voces propias para que defiendan nuestros propios problemas y soluciones a nuestros propios problemas. Si no, nadie hablará de por qué el metro de Sevilla en medio siglo solo tiene una línea, o por qué la S40 llevamos 30 años, casi desde la Expo 92, y tenemos 2 tramos que además están inconexos, o por qué en las sierras de Andalucía no hay tren, o en general el tren en las zonas rurales de Andalucía es inexistente, por qué para ir de Sevilla a Málaga en un tren de alta velocidad hay que ir primero a Córdoba. Son cosas que en pleno año 2024 no se entienden. ¿Por qué el puerto de Algeciras sigue sin tener una red ferroviaria eléctrica? O sea, es que estamos hablando de un déficit de infraestructura, de un déficit de inversión, que esto se nota. Hace unos días veía además en el informativo que una multinacional china se iba a instalar en la zona franca de Barcelona, iba a crear 1000 y pico puestos de trabajo en la fábrica que dejó Nissan cuando cerró hace unos años. ¿Por qué eso no viene en Andalucía? ¿Por qué eso no viene a la Bahía de Cádiz, viene al área metropolitana de Sevilla o viene al entorno de Granada? ¿Por qué no? Pues no viene porque aquí no hay presión política para que esas inversiones, que de alguna forma pueden impulsarse desde Europa y sobre todo desde el Congreso de los Diputados,
vengan hasta Andalucía. Por eso necesitamos una voz andalucista en el Congreso, en el Parlamento y, por supuesto, también en la Cámara Andaluza. Pues estaremos muy pendientes de qué sucede con Ahora Andalucía, andalucistas en estas elecciones europeas. Ahora sí que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Luisa y Christopher, por acompañarnos esta noche, y a todos ustedes que nos siguen desde casa cada miércoles. Nosotros no volvemos la semana que viene, puesto que es festivo, es 1 de mayo. Volveremos en la siguiente semana ya con el turno de participación de Alcalá nos importa. Hasta entonces, que pasen muy buena noche.